helicóptero de la Armada de México interceptó a esta pick-up, hizo una maniobra que llevó a que esta camioneta se detuviera su marcha y fueron aprehendidos, fueron aseguradas tres personas que descendieron de esta camioneta por personal de tierra que llegó en apoyo de la Marina. No se llevó a cabo ni un solo disparo. A estas personas se les aseguraron $2 millones que traían consigo en esta camioneta, así como 8 armas largas y alrededor de 500 cartuchos útiles de diversos calibres. Junto con este individuo también se detuvo a otras 2 personas. Uno de ellos responde al nombre de Abdón Federico Rodríguez García, de 29 años de edad, y el otro es Ernesto Reyes García, de 38 años de edad. Bueno, esto es parte de lo que el gobierno mexicano ha informado sobre la captura del llamado Z-40. Gracias por estar aquí esta noche para conversar del tema. Bueno, pues desde luego estamos siguiendo de cerca las informaciones que se han dado en las últimas horas de cómo fue detenido en la madrugada de este lunes 15 de julio a las 3:45 a.m. este personaje conocido como Miguel Ángel Treviño, alias el Z-40, a quien se identifica como el líder de esta organización criminal de origen mexicano. Gracias esta noche al doctor Edgardo Buscaglia, que se encuentra en este estudio para conversar el tema. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer, Carmen. Como siempre, gracias por estar aquí. Él es el presidente del Instituto de Acción Ciudadana, investigador de la Universidad de Columbia y, bueno, pues un conocedor del tema muy reconocido en México y a nivel internacional. Ricardo Ravelo, bienvenido. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Ricardo es periodista, director de la revista Variopinto y, bueno, pues autor de libros que han directamente abordado precisamente a esta organización criminal, los Zetas. Y bueno, pues estamos frente a esto, Ricardo, Edgardo, frente a la detención de un personaje que se ha pintado como un personaje sanguinario, un personaje que encabeza una de las organizaciones depredadoras más terribles de la historia criminal de nuestro país. Ni más ni menos así está identificado el grupo de los Zetas y ni más ni menos que así está identificado este personaje. ¿Quién es? Sí, bueno, Miguel Ángel Treviño es un personaje ampliamente conocido en Estados Unidos porque inició su carrera delictiva en Dallas. Después se incorporó a los Zetas cuando estos formaban parte del Cártel del Golfo. Y siempre se consideró el segundo de a bordo de Heriberto Lascano. Sanguinario, traidor, un hombre que puede ser capaz de desplegar la hazaña más brutal, como lo dio muestras de ello a lo largo de su carrera delictiva. Se le atribuyen hechos atroces como decapitaciones, desmembramiento de personas, incluso la matanza de San Fernando con aquellos migrantes que fueron asesinados. Un personaje de muy alta peligrosidad que pues se quedó con el control absoluto de los Zetas en octubre del año pasado, tras la muerte oficial de Heriberto Lascano, y obviamente, bueno, a partir de allí él encabezó a la segunda organización más poderosa de América Latina, que son los Zetas, después de Sinaloa. Entonces, estamos hablando de un personaje que no solamente se ha posicionado o posicionó a los Zetas en una veintena de entidades federativas, sino que logró afincar a los Zetas en buena parte de Centro, Sudamérica, Europa e Italia particularmente. Pero no solo eso, Carmen, sino que se le atribuyen incluso un gran poder corruptor a nivel de las policías, a nivel de autoridades municipales, porque los Zetas no solamente están controlando territorios para traficar drogas, dominan 24 tipologías delictivas, pero además tienen una estructura política bastante importante que nace en Tamaulipas desde la época de Tomás Yarrington, Eugenio Hernández, y que han desplegado mucho poder en todo el Golfo de México y más allá de esta zona, financiando campañas de alcaldes, imponiendo autoridades policíacas y vinculándose hasta con autoridades gubernamentales de muy alto nivel. Entonces, el poder de los Zetas
no se circunscribe solo a controles territoriales, sino ya podemos hablar de una organización que está en una abierta convivencia con el poder político en México. En el mapa criminal, Edgardo, en el mapa criminal de México y del mundo, ¿qué significa esta detención hecha sin tiros, hecha en un espacio de terracería al norte de la República Mexicana? Hay que darle crédito a todo gobierno que detiene a una persona con las características de Treviño y lo somete a un proceso sujeto a Estado de Derecho, pero Treviño es uno de los líderes de esta organización que nació de la corrupción de Estado, nació de gobiernos sucios, remontándonos a Miguel Alemán, estoy hablándote de décadas pasadas, porque los Zetas surgieron del Cártel del Golfo, o sea, surgieron de estas 31 deserciones de los gafes hacia el Cártel del Golfo, y de alguna manera surgieron de mafioempresarios, surgieron de mafiopolíticos acá en México, y se fueron expandiendo hacia lo que contabilizamos ahora como 29 países, incluyendo el oeste de África. Entonces, la detención de una persona como esta, si no abre líneas de investigación patrimonial a partir de la detención para comenzar a colaborar con decenas de países y desmantelar la estructura productiva que los Zetas poseen en Argentina, galpones de almacenamiento de donde están sacando mujeres y menores de edad y las están trayendo a México, en donde el gobierno argentino no está cooperando adecuadamente y quizás el catalizador de una cooperación internacional donde se identifiquen a estas empresas legales, empresas constituidas, personas morales que están ubicadas en estos 29 países, a partir de esta detención. Si eso sucede, si líneas de investigación patrimonial se comienzan a concretar y eso deriva en congelamientos, decomisos de activos, entonces la detención va a tener sentido y valdrá la pena. Si esto es una detención más de capos como las que vimos de asientos durante la administración de Calderón, lamentablemente vamos a seguir observando una expansión de la violencia más atomizada en el caso de los Zetas y no vamos a ver ningún tipo de reducciones en los delitos económicos que tú, Ricardo, y yo medimos separadamente, pero no vamos a ver una reducción de eso. Tiene que existir a partir de la detención una apertura de líneas de investigación patrimonial que incluye a muchos empresarios ligados a mafiopolíticos mexicanos. Eso le impone a Peña Nieto un costo político. Mafiopolíticos mexicanos. Y eso le impone al presidente Peña Nieto un costo político a corto plazo y un beneficio político a mediano y largo plazo. Si él comienza a pensar como estadista y abre y permite que sus fiscales abran líneas de investigación patrimonial, y cuando digo permite, lo digo porque acá los fiscales no son autónomos en México, eso va a posibilitar que los Zetas se vean desmantelados y no puedan expandir estos delitos económicos como lo hacen ahora con impunidad, y vas a disminuir los niveles de corrupción. Mira, todos estos delitos que mencionamos, piratería, contrabando, trata de personas, menores, tráfico de migrantes, drogas, armas, de ahí surge todo el dinero con el cual compran políticos, se expanden patrimonialmente a 29 países, de ahí surge el cáncer, ¿no?, de los Zetas, y de alguna manera estos grupos criminales mexicanos, los Zetas derivaron del Cártel del Golfo, surgieron de gobiernos sucios y van a terminar de existir cuando se limpien estos gobiernos. Es una ley universal y no vemos en este momento en México que no existe en el horizonte ningún tipo de esfuerzo para comenzar a limpiar estos gobiernos de manera adecuada. Tenés que abrir líneas de investigación patrimonial en colaboración con muchos países donde los Zetas están ubicados y poseen fábricas para producir químicos, galpones de almacenamiento. Se te parte el corazón cuando vas a Brasil, a las zonas a la triple frontera, y te encuentras con que menores de edad están siendo secuestrados y llevados a través de canales con colaboración de las autoridades argentinas y bolivianas hacia el norte y van a parar aquí a centros de prostitución infantil. Todo eso tiene que ser desmantelado patrimonialmente, son bienes físicos. La unidad de inteligencia financiera no puede cubrir esta vasta red patrimonial. Necesitas unidades de investigación patrimonial en muchos países colaborando, coordinando para que este señor Treviño, que tiene información sobre esta red patrimonial, la tiene en la cabeza. Estábamos mencionando a ADT Petroservicios, que es una empresa que está aquí en México ubicada, que está en todas las listas negras que te puedas imaginar del planeta, y aquí en México
lo ves a los empresarios ligados a esta persona moral, vivitos y coleando sin ningún tipo de investigación patrimonial seria. Hay un pacto de impunidad en México que está causando el efecto multiplicador de cáncer a lo largo y ancho de este continente y hay que frenarlo a partir de aquí. A partir de aquí, Edgardo Buscaglia. Ricardo, déjenme regresar después de la pausa. Creo que posiciona, digamos, el tema ligado, Edgardo, en este momento, que es si es solo la captura, que ya es mucho, del Z40 y queda en eso, desde luego no se logrará un efecto contundente frente a lo que significa el crimen organizado. Después de la pausa, regresemos. Has mencionado a ADT, por ejemplo, que efectivamente forma parte de las investigaciones en Estados Unidos. Y aquí dijiste vivitos y colando. Vivitos y colando. Acá no pasa nada. Volvemos después de la pausa. El día de ayer, gracias a la buena coordinación que hay entre las distintas entidades del gobierno de la República y de los gobiernos estatales encargadas de la seguridad, fue posible la aprehensión de uno de los delincuentes más buscados en nuestro país y en otras partes del mundo. Y esto deja ver que cuando hay coordinación, cuando hay uso de inteligencia y uso de tecnología para realmente combatir la delincuencia y la criminalidad, se pueden tener resultados de manera muy eficaz. Tenés que atacar la parte patrimonial, no comunidad de inteligencia financiera. Claro, regresamos al aire. Doctor Buscaglia, Ricardo Ravelo en esta conversación. Bueno, retomando el hilo, Edgardo, de lo que acabas de plantear, bueno, desde luego la detención de Miguel Ángel Treviño, el Z40, es una noticia de alto impacto, nadie no le quita la importancia a este análisis, pero desde luego que obliga a llevar a la discusión a lo que realmente uno esperaría a partir de una detención tan importante como esta. Y Edgardo, bueno, pues plantea el asunto desde luego de la inteligencia financiera, de las redes que se tendrían que identificar en materia de negocios, en materia de nombres y empresas que existen. Mencionabas, por ejemplo, ADT Petroservicios, que está relacionada con un personaje que en este momento ya fue sentenciado en Estados Unidos por lavar dinero en los Zetas, en una operación que involucraba a caballos de carreras, primos del Zeta Mayor, etcétera. Bueno, ahí nos quedamos, Ricardo. ¿Qué decir frente a este acontecimiento con este hilo de investigación? Yo creo que hay una oportunidad de la administración federal, ahora que se detuvo a Treviño Morales, que se está con vida, que lo están declarando en Ciedo, para abrir pues muchísimas líneas de investigación, no solamente en relación con la expansión de los Zetas, sino con toda esta vinculación política y empresarial que le da soporte a la organización. Es decir, recordemos que al final de la administración de Calderón se iniciaron investigaciones contra Yarrington, contra Eugenio, que se quedaron paradas. Hoy no sabemos cuál es el estado real de estas investigaciones que vinculaban a dos exgobernadores de Tamaulipas con el cártel del Golfo y con los Zetas, y que se le atribuían pues muchas relaciones allí de lavado de dinero, de compra de propiedades. Incluso se llegó a decir que en la época de Yarrington se utilizó los programas sociales para lavar dinero del narcotráfico. Obviamente en todo este enjuague recientemente aparece la vinculación de empresarios. Uno de los más importantes fue Pancho Colorado, un hombre acaudalado, ampliamente conocido en Veracruz por ser contratista importante de Pemex con la empresa ADT, que ganaba muchos contratos por asignación directa en los trabajos de remediación ecológica, y que muchas veces fue amenazado de muerte hasta que finalmente se entregó a la justicia estadounidense después de que apareció relacionado en una red de lavado de dinero mediante la compra de caballos de carrera y mediante las apuestas multimillonarias. Hay que recordar el caso Villarín, aquella carrera famosa donde murió el Z13, me parece, en esa carrera, lo asesinaron. Y a partir de ahí se empezó a conocer el tamaño de vinculación que tenía Colorado con esa organización. Hoy Colorado está realmente sentenciado a 20 años. El hermano de Miguel Ángel Treviño era cómplice en estas tareas, pero hay todavía una red amplia que todavía no se agota. Hay un primo detenido también.
en esta operación? Un primo de Miguel Ángel Treviño, José Treviño Morales, que está en Estados Unidos, relacionado con esta red del lavado de dinero. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la empresa ADT? Pues hasta donde se sabe es una empresa que sigue dando servicios a Pemex, a pesar de estar boletinada por el Departamento de Estado norteamericano. Y como muchas otras empresas vinculadas al narcotráfico, que aparecen boletinadas en Estados Unidos, pero en México no pasa nada, no se llevan a cabo las investigaciones, de tal suerte que todo esto redunda en una impunidad verdaderamente escandalosa. Decenas de empresas tenemos en estas listas que no han sido tocadas, no se les congela los bienes, es una obscenidad. Eso lo ves en países subsaharianos, lo ves en los países, pero México no se concibe que no reacciona a esta necesidad. Y no solamente en listas del gobierno norteamericano, de la Unión Europea. Tenés una situación calamitosa y estas empresas son las que traducen todos estos delitos que se cometen en poder adquisitivo para comprarte a la clase política mexicana, que está fragmentada. Hoy México tiene vacíos de Estado que subsidian a grupos como los Zetas. Puedes detener a cientos de Treviños, pero si no le entras a los controles patrimoniales, que van más allá de lo financiero, para desmantelarles toda esta capacidad productiva de distribución y almacenamiento, esta pesadilla no termina. La violencia va a continuar. La violencia mexicana es un producto de la debilidad del Estado mexicano. No hay controles legislativos. Las asambleas legislativas son sellos de goma, no controlan a nadie, no controlan la deuda pública. Los Zetas se han metido en deuda pública en los estados mexicanos. ¿Cómo es eso? Bueno, compran deuda pública, compran bonos que después se traducen en obra pública, donde ellos también lavan dinero. O sea, compran con dinero sucio bonos. ¿Todo eso? O sea, que es el sueño del lavador de dinero. Lavas dinero a través de bonos de los gobiernos y después eso se traduce en obra pública, que tú también conoces, Ricardo, lo que representa una capacidad de poder adquisitivo y que explica la expansión de los Zetas hacia Europa, Asia y África, porque la base patrimonial de ellos sigue estando en México. El gran centro y pacto de impunidad es en México. Entonces, normalmente si los políticos no llegan a un acuerdo sobre cómo comenzar a controlar patrimonialmente estos grupos, desmantelándoles la capacidad de producir drogas sintéticas, almacenar personas, almacenar migrantes, donde el padre Solalinde ha tenido un rol de salvar vidas, no termina esta pesadilla. Necesitas 32 unidades de investigación patrimonial en este país que vayan mucho más allá de lo financiero y comenzar a desmantelar bienes reales, y después obviamente cooperar con Guatemala, donde ellos tienen una presencia patrimonial muy importante, los Zetas, y en Argentina, Brasil, Bolivia, estamos hablando de una multinacional. A ver, si eso ocurre, Edgardo, Ricardo, entonces supongamos que México entra en esa fase, en la fase de sacudirse realmente las entrañas mismas de lo que da vida y fuerza al crimen organizado, que se expande por decenas de ciudades del mundo. Si algo se ocurre, es un cisma político, podría ser un cisma político. Sí, podría ser un parteaguas, un antes y un después. Es decir, hoy estamos hablando de una penetración del crimen organizado muy fuerte a nivel de la vida pública toda, política, sobre todo en la parte de los municipios. Esta preocupación se la pusieron en el escritorio Calderón al inicio de su sexenio. Incluso ordenó un estudio a investigadores italianos para analizar la posibilidad de desaparecer el municipio libre, debido a que la figura del municipio libre, porque era el primer eslabón de la política que estaba siendo penetrado por el narcotráfico, porque los cárteles financiaban campañas de alcaldes y estos alcaldes a su vez luego eran legisladores, protegían y aprobaban todas las iniciativas de los gobernadores para beneficiarse de la corrupción, y obviamente todo esto estaba permeado por el crimen organizado. El Senado, por ejemplo, el 2012, 2010, realizó un estudio a nivel municipal para conocer realmente de qué tamaño era la penetración del crimen organizado, y detectaron que el 80% de los más de 2,000 y pico de municipios estaban gobernados por autoridades vinculadas directa o indirectamente a alguna modalidad del crimen organizado. Un dato, por ejemplo, me llamó mucho la atención. Me llegó hace tiempo un documento de un Zeta que fue detenido, si no mal recuerdo, en Tabasco, y que operaba en Veracruz, Tabasco y Campeche, Luis Alberto Pérez Casanova,
que en su declaración dice que él, para poder tener comunicación, vínculos y negocios con distintos alcaldes veracruzanos, tenía como enlace al senador José Pepe Yunes Zorrilla, justamente uno de los hombres que hoy es mencionado como el más fuerte para ser el sucesor en Veracruz. Y era uno de los enlaces de los Zetas con toda la red de alcaldes que... Según esa declaración ante el Ministerio Público. Ante el Ministerio Público Federal, ante la Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Y da cuenta esta declaración un dato que a mí me parece revelador, porque esto se multiplica en todo el país. Lo mismo lo vemos en Tabasco, Veracruz, que en Chiapas, que en Baja California, que en distintas entidades donde tienen presencia los Zetas, pero también son formas de operar de la delincuencia organizada toda de México. Déjenme, Ricardo, Edgardo, después de la pausa, regresar. Bueno, entramos en la parte final con una frase. Edgardo, ¿cómo nos vamos? El mapa criminal mexicano es vastísimo. Incluye a Sinaloa, que es el grupo criminal más importante del hemisferio occidental, e incluye a otros 18 grupos criminales de otros países que ni siquiera estamos hablando. Para limpiar patrimonialmente esta cloaca política se necesita un pacto de Estado que no vemos todavía en el horizonte, pero con presión internacional y con presión social seguramente se va a producir y esperemos que sea lo antes posible. Ricardo, nos vamos. Yo creo que el gobierno mexicano tiene la gran oportunidad de conocer realmente las redes que protegen al narcotráfico. Si se lo propone, ahí está Treviño declarando. Yo creo que es la gran oportunidad de entrar a la entraña de lo que le da sentido al narcotráfico, que es la política. No podemos analizar el tema del narcotráfico sin analizar el escenario político. Y otra cosa que me llama la atención es que la detención de Treviño beneficia a Sinaloa, porque la Policía Federal está dando golpes muy severos en la laguna, abriéndole el camino a Sinaloa. Esta detención, si no se golpea con la misma intensidad Sinaloa, pues Sinaloa seguirá ganando territorio en México y presencia. El viejo cejo pro Sinaloa de la administración Calderón continúa, se ve en el campo. Ahí está, para cerrar este programa, vaya tema. Gracias a los dos por estar aquí. Felicidades, a los dos, gracias. Y volvemos con usted mañana.